Listo, ya está grabando sesión. Bien, ¿qué fue lo que vimos el día de ayer? ¿Recuerdan? ¿Qué les pedí que hicieran el día de ayer? Igual, profe, circuitos trifásicos, pero con configuración de estrella-estrella de 3 hilos. Les pedí que terminaran por ahí el ejercicio que tenemos pendiente y además que se rifaran. Uno de estrella estrella, 3 hilos, ¿verdad? Eh, Sí, a ver, Miguel, platícame del ejercicio que les dejé. el segundo o el que teníamos que terminar. El segundo. Ya el que teníamos que terminar era pura formalidad, ¿verdad? Pues yo estaba tratando de sacar el voltaje neutro, pero pues no pude y me daba cero. No sé si era porque no, en ese ejercicio no se sacaba o porque algo me salió mal. A ver, ¿por qué crees que te daba cero? Porque en ese se me hace, bueno, ya estuve checando los videos y en clases pasadas dijo que en ese se resolvían como si fuera de 4 hilos. Ujú. ¿Y por qué Entonces se no era, resolvía de esa forma? porque no era necesario sacar el voltaje neutro. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la condición? Por no sé, profe. Porque es un circuito estrella estrella de 3 hilos balanceado. Es decir, la carga de impedancia en A, B y C era la misma. ¿Vale? Entonces trabajé de más, profe, haciendo Así todo lo es. de voltaje. Rayos. Sí, sí. Digo, tú lo ves como trabajar de más, yo lo veo como una demostración. Pues Simón. Pero sí, cuando los circuitos son balanceados, como ya te habrás dado cuenta, no existe voltaje en el neutro. ¿Va? Bueno, Y el que tenga dudas al respecto, pues ahí le preguntan al buen Miguel que les pase la demostración. Pero bueno, Es que nos pasa el dato, ¿da? sí, pues sí, oye, ahí, hazlo bonito, pásalos y pues te rifo medio puntillo o qué. me sirve, profe. Arre, ahí la siguiente clase quiero ver el apunte para tus compañeros. Ok, el día de hoy ya que estamos, perdón, ¿jueves qué? 13. ¿Jueves qué? 12. ¿Jueves 12 o 13? No, 13. Vale. Vamos a tratar de hacer dos ejercicios el día de hoy. Estos ejercicios son un poco diferentes. ¿Por qué? Eh, Déjense los escribo.
Ok, ya está en pantalla el ejercicio como tal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular lo que sería la potencia promedio transmitida o la potencia activa, ¿sí? De la fuente trifásica transmitida hacia la carga y absorbida por la línea, ¿vale? En este caso tenemos un circuito pues sencillo, pero este circuito es un poco diferente. ¿Qué le notan de diferencias? Así que ya tenemos como los elementos y no solo una carga con general. Ok, primer parte, ya tenemos elementos de electrónica, ¿verdad? Ya vemos componentes, ya no solamente como la caja negra. ¿Qué más? Es que en las líneas igual ya tenemos elementos. Ya la línea no está como simplemente, pues así libre. Ok, la línea ahora ya es representada por un componente, ¿correcto? Ya no es simplemente como el cable ideal. ¿Qué más? Y pues el acomodo. ¿Cómo que la acomodo? Bueno, ya que antes estaba como la estrella, de la estrella de la fuente y la de las cargas. Ah, bueno, pero al fin y al cabo están Pues sí, conectados al es lo mismo punto mismo. neutro, ¿no? Pero sí, Ajá. bueno, sí, sí, comprendo, ya comprendí lo del acomodo, ajá. ¿No notan algo diferente aparte de eso? Ah, la fuente. La fuente, ¿qué tiene la fuente? Bueno, ok, una que está desfasada, bueno, que está... ¿Cómo se llama? Que es el sinusoide Ok, y ajá, ¿y qué ya, más? el desfase en uno es de 240 y el otro es de 120. Ok, entonces pues ahí nos mantenemos pues normal, ¿no? Tenemos una fuente trifásica con desfase a 120 entre cada uno de estos elementos. Pero algo más importante que deben de observar aparte de eso es el hecho de que ahora estamos representando la fuente en función de tiempo. Anteriormente lo hacíamos en función de lo que sería frecuencia, ¿verdad? Manejábamos eh, los respectivos fasores y los ángulos, pero ahora lo estamos haciendo en función de tiempo y eso nos va a modificar un poquito el cómo se realiza el cálculo, ¿vale? Y pues si no se habían dado cuenta es un circuito estrella a estrella de 3 líneas, pero con cargas balanceadas, ¿verdad? Se fijan, todas las cargas son iguales y no tenemos conectado el neutro entre sí. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? ¿No? Ok, bueno, Ah, digamos que sí. digamos que sí. Ok, me agrada el digamos que sí. Bueno. Ok, a ver, veamos. Nos está pidiendo que calculamos la potencia activa. Recordemos que teníamos potencia activa, reactiva y aparente, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia activa? La que estamos consumiendo. La que consumimos, ¿verdad? La que tenemos en el dominio de los números reales. Bien. Al ser un circuito trifásico, pues está, pues no es complicado. Sin embargo, se nos simplifica muchísimo más el que sea un circuito balanceado, ¿verdad? Así solamente tenemos que hacer el análisis en una de las líneas. ¿En cuál será? Pues en la que no tenemos una fase.
Y lo demás sale sencillito, ¿cierto? O eso dice la teoría. A ver, para calcular una potencia, ¿qué ocupamos? Voltaje y corriente. Voltaje y corriente. ¿Qué no conocemos? Mm, la corriente. La corriente. ¿Y cómo la podemos conocer? ¿Cómo podemos calcular la corriente? Era dividiendo el voltaje sobre la impedancia, ¿no? Dividiendo el voltaje sobre la impedancia. Muy bien. ¿Y cuál va a ser nuestra impedancia? A ver. ¿Cuál va a ser la impedancia en A? Para empezar podemos hacer un respectivo circuito equivalente aquí, ¿cierto? En el cual tenemos nuestra respectiva fuente. Tenemos una resistencia equivalente, un inductor equivalente y pues ya. Aquí sería, digamos que aquí está N y aquí está N. ¿Cuánto va a valer la resistencia equivalente? Pues 50, está en serie. ¿Cuánto va a valer el inductor equivalente? 45, están en serie. Y pues la fuente se mantiene igual, ¿verdad? 100 coseno de 377t. Ok. ¿Cuánto vale entonces la impedancia? ¿Cómo se calculaba una impedancia? Recordemos que la impedancia es la parte real y la parte compleja. La parte real, ¿cuánto vale? 50. 50 ohms. ¿Y la parte compleja? Unos 45. J, el J4. 0.045 de inductancia. ¿Y qué falta? La frecuencia angular. Omega, ¿verdad? 377. Entonces, ¿cuánto vale la impedancia en A? ¿50 ohms más J qué? ¿Cuánto es 377 por 0.045? 19.96, sí. ¿Cuánto? 16.965. 16.96. Ok. Entonces, ahora sí, ¿cuánta va a ser la corriente que pase en A? Va a ser el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? 100 volts. Sobre la impedancia. 50 más 16.96. Ok. ¿Cómo lo podemos calcular a partir de aquí? A ver. ¿Cuánto es esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasamos la impedancia a polar. Correcto, pasamos de impedancia polar. ¿Y cuánto nos da? Con algo más. La amplitud da 52.8. 52.8. ¿Ángulo de cuánto?
de 18.73. 18.73 grados. Ahí está. Ahora sí. 100 sobre 52.8, ángulo de 18.73. ¿Cuánto nos da? 100 entre 52. $1.89, profe. 1.89. ¿Ángulo de cuánto? De menos 18.73. 18.73. Ahí está. Ya tenemos nuestra corriente. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? A ver, ¿qué tenemos que calcular? Pues la potencia no es lo que nos pide. Nos pide la potencia, ¿verdad? Entonces, Mm, multiplicar ese resultado por el voltaje. tendríamos que multiplicar ese resultado por el voltaje. Correcto. Nosotros queremos calcular la potencia en el primer hilo. Vamos a llamarlo la potencia de A, ¿les parece? Que sería igual a la corriente en A por el voltaje que iría de A al neutro, ¿correcto? Importante lo que les voy a comentar ahora. Cuando tú estás trabajando en función del tiempo, para calcular las potencias, tú tienes que calcular la potencia y dividirla entre 2. ¿Sale? Es una regla que tenemos. Anótenlo, por favor, es muy importante que sepan eso. Cuando trabajas con función de tiempo, la potencia se divide entre 2. ¿Sale? ¿Queda claro ese hecho? Bueno, entonces, ¿cuánto nos daría de potencia? El cálculo de la potencia sería el de 100 ángulo de 0 por 1.89 ángulo de menos 18.73 grados. Y eso entre 2. Viéndolo de otra forma, sería 100 por 1.89 entre 2 coseno de 18.73. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? ¿100 por 1.89 entre 2 coseno de 18.73? Me da 89.50. No sé si lo tengan igual. Correcto. 89.49, 89.5. ¿Qué unidades estamos manejando? Pues watts. Pues watts, ahí está. Bien, ya tenemos la potencia que se está transmitiendo a la primer línea, ¿verdad? ¿Qué potencia está transmitiendo la fuente? Pues al ser un circuito balanceado solamente hace falta multiplicarlo por 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos va a dar?
89.49 watts por 3. $268.48. Ahí está. 268, dejémoslo en 0.5 watts. ¿Vale? Bien. Esa es la potencia que transmite la fuente. Ahora, ¿cuál es la potencia que está absorbiendo la carga y la que está absorbiendo la línea? ¿Cómo se calcula? Recordemos que nos está pidiendo la potencia promedio, es decir, la potencia activa, ¿verdad? Por lo que, ¿cómo calculamos la potencia activa? Únicamente tenemos que evaluar a quién. Evaluar la parte real, ¿verdad? Entonces, para calcular la potencia que tendremos en nuestro, digamos, en nuestro primer hilo, que ya denominamos como el hilo A, pero de la línea, potencia a línea, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede calcular una potencia? Ya sabemos que es voltaje por corriente. ¿Hay otra forma de que la podamos calcular? Porque no tenemos la caída de voltaje en esos elementos, ¿o sí? ¿De qué otra forma puedes calcular ahí la potencia? A ver si es igual a voltaje por corriente. Y el voltaje es igual ¿a qué? Corriente por resistencia por corriente. Entonces sería la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿verdad? Pero recordemos que estamos trabajando con una fuente en función del tiempo. Entonces para esta, ¿qué nos haría falta? Dividirlo entre 2. ¿Vale? Siempre que trabajemos con una potencia en función de la fuente de voltaje en tiempo, se divide entre 2 la potencia. ¿Cuál es la corriente que pasa por el hilo? ¿1 punto qué? 89, ¿verdad? Eso al cuadrado por la resistencia en el hilo. ¿Cuánto valía la resistencia en el hilo? O en la línea. 10, ¿verdad? Ajá, ¿Y eso entre qué? entre 2. Ahora sí, ¿cuánto nos da? $17.86. Vamos a dejarlo en 17.9, ¿te parece? Es la potencia en la línea. ¿Y cuál va a ser la potencia en A de la carga? Igual, corriente al cuadrado, resistencia entre 2, 1.89 al cuadrado. ¿Cuánto vale la resistencia? 40 entre 2. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuál es la potencia que cae en la carga?
71.44. 71.44 watts. Ahí está. ¿Sale? Pues ya calculamos la potencia línea, potencia carga. ¿Cuál sería la potencia de línea trifásica? La suma de las tres. Ajá. Espera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál suma de 3? La de la fuente, la línea y la carga, la suma de esas tres potencias. No. ¿Cuál es la potencia absorbida de la línea trifásica? La multiplicación de la potencia de la línea Por. por 3. Entonces la potencia de línea sería igual a 17.9 por 3. ¿Sale? ¿Cuánto nos da? 53.7. Y la potencia absorbida por la carga trifásica. 214.32. Ahí está. ¿Sale? Bien, ya quedó el ejercicio. Ya tenemos la potencia trifásica de la fuente, la potencia trifásica de la línea y la potencia trifásica de la carga. Está sencillo, ¿no? Únicamente pues digamos que lo difícil fue estar trabajando en función de tiempo, pero no fue ningún problema. ¿Qué es lo que me gustaría que analizaran? La fuente, sí, la fuente trifásica, la potencia trifásica, está otorgando una potencia de 268.5 watts, ¿correcto? De esos 268.5 hay 53.7 watts que se van en la línea. ¿En porcentaje de cuánto estamos hablando? ¿Cómo calcularíamos ese porcentaje? La potencia en la línea, 53.7 sobre la potencia total, 268.5. ¿Cuánto te da? El 20%. ¿Qué significa eso? Que un 20% de la potencia que nos entrega la fuente se pierde en la... Bueno, es consumida en la línea, Es decir, ¿qué significa que se consuma en la línea? que es una pérdida. Que es una pérdida, ¿verdad? Ajá. Entonces, de toda la energía que te otorga la fuente, estás perdiendo el 20% durante la transmisión. Y eso, créanme, es un chingo. ¿Vale? Pues bueno, ya hablamos un poco sobre pérdidas. ¿Qué me pueden comentar al respecto? ¿Qué me pueden comentar al respecto? Cuando hablamos de pérdidas, ¿sobre qué pérdidas hablamos? Sobre... sobre el calor. Sobre el calor, pero generado a partir de quién o de qué. De... el desfase entre las señales. Del desfase, ¿verdad? Es decir, el calor que se generaba a partir de la potencia reactiva. Pero si se fijan, ahora estamos hablando únicamente de pérdidas a partir de potencias activas. ¿Sí? Esta es únicamente potencia perdida a partir de la parte real.
ya no de una parte imaginaria. Vaya, qué problema tenemos aquí, ¿cierto? Demonios. ¿Qué podríamos hacer, oigan? ¿Cómo podríamos reducir esas pérdidas por transmisión? Interesante pregunta. ¿Quién la sabe? ¿No? ¿Nadie? Híjoles. Ahorita les comento la respuesta a esa pregunta. Pero antes, ¿alguna pregunta respecto a esto? Profe, ¿no será compensando el factor de potencia? Pero si te fijas, la potencia total está siendo transmitida. Oh, sí, sí, sí. Más bien se pierde en la línea, ¿no? En Exacto. el trayecto. La línea Ajá. consume el 20% de esa potencia. Aquí no hay factor de potencia que arreglar, porque estamos analizando únicamente la potencia activa. ¿Preguntas antes de continuar con esa pregunta? Hey. ¿No? ¿Quedó claro lo que hicimos? Sí, profe, todo claro. Todo claro. Entonces, ¿qué es lo importante cuando estás trabajando con una fuente en función de tiempo por el cálculo de potencias? Pues recordar que el resultado se debe de dividir entre 2 Así cuando es. estás en función de tiempo. Correcto. Gracias. Anótenlo. Muy importante. Viene en el examen. ¿Sale? Bien. ¿Preguntas? ¿Qué, profe? ¿Qué de qué o qué? Lo que viene en el examen para anotarlo. ¿Todo? A ver. Sí. Miguel, ¿me harías el favor de recordarlo? De volver a decirlo. ¿Es la de trabajo cuando se trabaja con función de tiempo o es otra cosa? Sí, es eso. Ah, no, pues. Gracias. A ver, Miguel. Repítelo para que lo anoten. Cuando utilizamos potencias en, ¿cómo se dice? En función del tiempo, pues el resultado se divide entre 2. Entre- ¿Sale? Arre, pues, gracias. Chido. Bueno. Ok. Este... Vamos a hacer un análisis a partir del circuito que ya tenemos. ¿Sale? Solo que ahora vamos a agregar unos transformadores por ahí. A ver, ¿recuerdan qué es un transformador? O son dos embobinados, ¿no? ¿Con qué función? ¿Para qué hacemos esos embobinados? ¿Qué función van a tener? Para aumentar o disminuir el voltaje. Para aumentar o disminuir el voltaje. Correcto. Ahora, si en un transformador yo aumento el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Se disminuye. Y si por el contrario disminuyo el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta la corriente. Aumenta la corriente. Entonces recordemos que ahí estamos hablando de esta respectiva relación, ¿verdad? Bueno, supongamos que el circuito trifásico que teníamos le vamos a agregar dos transformadores, ¿sale?
Voy a hacer únicamente el arreglo de una línea, pero pues es lo mismo para todas las líneas, ¿sale? Entonces tenemos la fuente, ¿sí? La fuente de 100 coseno de 377t, que va conectada al primer transformador, ¿vale? Línea, transformador. Y aquí supongamos que este era nuestro neutro y aquí teníamos el punto de A. Ahora, ese transformador va conectado ¿a quién? A la línea de transmisión. ¿Va? Línea, transformador. Y finalmente tenemos otro transformador que va conectado ¿a quién? A la carga. Ok. ¿Cuánto valía nuestra respectiva impedancia de la línea? Era de 10 ohms con 5 milihenrios. ¿Y la impedancia de nuestra respectiva carga? ¿De cuánto era? 40 ohms y 40 milihenrios. Y 40 milihenrios. Los transformadores que le metí son de relación 1:10. ¿Sale? 1:10 y 10:1. Es decir, tú lo alimentas con un voltaje a 100 de amplitud. ¿Y qué vas a hacer? ¿Elevarlo cuánto? 10 veces. 10 veces, ¿verdad? Para que ahora pase por la línea en esa respectiva amplitud en arreglo. Y después, cuando llega al final de la línea, ¿qué va a pasar? Lo disminuye 10 veces. Lo vuelves a bajar 10 veces para que, en teoría, reciba el voltaje original, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una transformación en el circuito para deshacernos de estos transformadores, ¿sale? En el caso del voltaje, ¿cuál sería el equivalente? Si es 1:10, ¿de cuánto sería? El voltaje, bueno, pues de 1000. De 1000, ¿verdad? Tenemos 1, 2, que sería la parte de la línea. Luego 1, 2, que sería la parte de la carga. ¿Sale? Ahí. Tenemos la parte de la línea que se mantiene a 10 ohms y 5 milihenrios. Y ahora, ¿cómo podemos transformar una impedancia? Esta es la segunda parte que necesito que pongan mucha atención. No sé si sepan, pero cuando tú metes una transformación de impedancias a partir de un transformador, la relación es el número de relación que tiene tu transformador al cuadrado. ¿Sale? En este caso, ¿cuál es la relación que tiene este transformador acá? 10:1. 10:1, ¿verdad? Entonces, nuestra relación sería al cuadrado para las impedancias. Es decir, De 100:1. de 100:1. Por lo tanto, una impedancia en la parte real de 40 ohms, ¿cuánto sería según esta transformación? A ver, mm, de 0.4. No, Se multiplica entonces. se multiplica. ¿Sale? Porque Ah. estás subiéndolo. Estamos haciendo el circuito equivalente para la línea de transmisión. Entonces se sube. Sí, es lo que tenía en la duda. Ok. Entonces sería de Eh. 4000. ¿Y cuál sería la impedancia compleja equivalente?
de 4 henrios. de 4 henrios. Bien. Entonces, dos cosas importantes que analizamos en esta sesión. En primera, potencias para fuentes en función de tiempo son entre 2. Y transformación de impedancias en transformadores es relación al cuadrado. ¿Sale? Esas son las dos cosas que deben de anotar de esta sesión. Las dos cosas, los dos puntitos importantes para esta sesión. ¿Sí? Anótenlo. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya agarraron su post-it y anotaron y lo pegaron ahí sobre su libreta? Bueno, Profe, ¿me puede repetir la segunda, por favor? a ver. La segunda es la transformación de las impedancias en transformadores es la relación al cuadrado. ¿Sale? Para impedancias, para el voltaje es lineal. Para impedancias es al cuadrado. Es en relación al cuadrado, ¿verdad? Sí, la relación del transformador al cuadrado. Gracias. Bien. Ok, entonces ahora sí. ¿Qué? ¿Qué sigue? Ya tenemos la fuente, ya tenemos la línea, ya tenemos la carga. ¿Qué hacemos? Calcular qué cosa. Pues la corriente, ¿no? ¿Cuánto va a valer la corriente? ¿Cuánto vale la fuente? La fuente, 1000. 1000 volts, ¿cierto? ¿Cuánto vale la impedancia equivalente? 4010 ohms y 4.05 henrios. 0,05 Hz, ¿verdad? Ujú. ¿Eso por qué cosa? La frecuencia angular. Recordemos que es de Frecuencia. 377. Ahí ya tenemos la parte compleja. Entonces sería 4010 más ¿cuánto? Mil quinientos nueve punto ochenta y ocho. Punto 9. Vámonos. O sea, le ponemos 1510, ¿no? Pues sí. Chingue su madre, ¿verdad? Sí. Que no olviden. A ver, entonces sería 1000 entre esa parte. ¿Cuánto nos daría? Pues primero hay que pasar la polar. Entonces, transformación polar. ¿Cuánto nos da? La amplitud da 4285. 4285. ¿Y el ángulo? Ah, 20.63. 20.63 grados. Entonces, ¿cuánto nos da la corriente? No. Vamos a ver. 0.23. Ángulo de menos 20.63. Ahí está, ya tenemos la corriente, ¿correcto? Y ahora, ¿qué tenemos que calcular? La potencia. La potencia, ¿cierto?
¿cuánto nos daría de potencia? $230 y ángulo de menos 20.63. A ver, entonces la potencia en A sería igual a ¿quién? La corriente de IA y el voltaje de EA 0.23, ángulo de menos 20.63 por... ¿Por cuánto? por 1000. Por 1000. ¿Sí, no? A ver, esa es la parte ¿O es por 100? interesante. Es por 100, Ok. ¿sale? Esa es la parte interesante. Ahora ya vamos a tener esta respectiva relación, así que sería por 100. Entonces sería 23. Sería 23, ¿qué? Ah, espera, por 100 aquí. 23 ángulos. Espera, Ajá. espera. Aquí sería por 100. Ujú. Ah, a Me ver, queda esperen. 23 Me falta comentarles una cosa. Va. Nosotros queremos analizar la corriente en este circuito, ¿cierto? Si yo les preguntara la potencia que pasa por aquí, ¿cuál sería la relación de la corriente? Ya sabemos que la corriente que pasa por aquí es igual a... ¿dónde lo tengo acá? 0.23 ángulo de menos 20, ¿cierto? Menos 20.3. ¿Cuál será la corriente que pasa de este lado en el transformador? Ujú. Si es una relación 10 a 1 y dijimos que el voltaje es lineal, ¿qué pasará con la corriente? ¿Será lineal o no? La corriente también es lineal, ¿sale? La única que es cuadrada va a ser la impedancia. Entonces, ¿qué corriente pasa del embobinado principal del primer transformador? Si es 10 a 1, ¿cuánto fue? Eh, 23. ¿23? Mm. 2.3, 2.3. porque es 10 a 1. Entonces Cierto. 2.3 ángulo de menos 20.6. ¿Y cuál es la corriente que pasa por el embobinado secundario del transformador 2? La misma, ¿no? 2.3. Igual, 2.3 ángulo de menos 20.6 grados. ¿Correcto? Ahora sí. ¿A quién estábamos calculando? Se me fue el pedo. La potencia de A. La potencia de A. En este caso, ¿quién es A? La línea que estamos analizando. La línea que estamos analizando. Ay, cabrón, me dio un chingo de calor. Ahora sí. El voltaje aquí, entonces, ¿de cuánto acordamos que era? De 1000, ¿verdad? Ahí se me fue, me confundí. Aquí el voltaje es de 1000. Ahora sí, ¿cuánto nos da la potencia en la línea? 230. Sería 230. ¿230 A qué? ver. Güey. Ángulo de menos 20.6. Menos 20.6.
Ujú. Y ahora, esa es la potencia en la línea. ¿Cuál será la potencia en la transform en el en la fuente? ¿Cómo la calculamos? Ah, la potencia de A por 3. En la fuente, La fuente. a ver, ¿cuál es Chinga. nuestra respectiva potencia en la fuente? Que de hecho la potencia aquí también está mal, ¿eh? ¿Por qué está mal todavía eso? A ver, ahorita regresamos a este, ¿te parece? La voy a borrar. Va. La No es por lo potencia, del consenso. ajá. La potencia en la fuente sería igual a voltaje 100 por corriente 2.33, Era la de hace rato. ajá, sobre 2 por Son dos. el coseno de quién? De menos 20, 63. Menos 20.6. ¿Cuánto nos da eso? Ujú. Da Da 109.05. ¿Sale? fuck, Simón. ¿Cuál sería la potencia de la carga? ¿Cómo la calculamos ahorita? IA. La corriente al cuadrado por la resistencia sobre Ah, 2, ¿verdad? ok. Entonces, ¿cuánto sería la corriente? ¿Cómo? 2.33 al cuadrado por 40 sobre 2 nos da igual a ¿qué? 108.5. 108.5 watts. Ahora sí, ¿cuál sería la potencia de la línea? ¿Cómo se calculaba? Igual, corriente al cuadrado, resistencia sobre 2. ¿Cuál es nuestra corriente? 0.23. 0.23. ¿Cuál es el valor de la resistencia? ¿Cuánto dijimos? La de 10 La de 10 entre 2. ¿Cuánto nos entre da? 2. 0.20. 3 al cuadrado por 10. 0.26. 0.26 watts. ¿Y qué están notando ahora? ¿Qué pasó? A ver, si lo hacemos a Ya partir de bajó. trifásicas, ajá, la potencia, bueno, lo multiplicamos por 3, ¿verdad? Aquí ya para acabar Ujú. rápido. ¿Eso cuánto sería? 109.05 por 3. Va 327.15. Ujú. Y luego 108.5 por 3. 325.5. Y 0.26 por 3. 0.78. 0.78 watts. Ahí está. Ahora sí, en relación ahora, ¿cuál es la pérdida que estamos teniendo?
en la línea. No, pues ya casi nada. ¿Y cuánto es ese casi nada? Nos da esto entre... De 2.38 miliwatts. ¿De cuánto? Ah, no, bueno, me sale de 2.38 milis. 2.38 mili. 38. ¿Mili qué? Estamos hablando de Este porcentajes. porcentaje. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cuánto sería? Tenemos una pérdida del 0.2%. ¿Vale? Qué diferencia, ¿no? ¿Y todo gracias a qué? Sí. Un transformador. A los transformadores. Entre mayor voltaje tengas, vas a tener menores pérdidas en potencia. ¿Vale? Haciendo estas respectivas relaciones. Obviamente, cuando tú vas elevando el voltaje es necesario tener otras consideraciones. ¿A qué nos referimos? No sé, ya les había comentado que teníamos diferentes puntos en los cuales una línea de transmisión tiene la parte de alto voltaje y bajo voltaje, ¿sale? Es por esto mismo. La línea de transmisión que vienen desde muy lejos, por eso se manejan en altos voltajes, se manejan a veces arriba de los 10.000 volts. Es normal que se manejen arriba de los 10.000 volts, ¿sale? Pero pues ya tú las recibes en 330, 620, pues más o menos. Es por esto mismo, reducir pérdidas. Pero entre mayor voltaje debes de tener mayores consideraciones debido a que el voltaje es el que produce los arcos eléctricos. El voltaje es lo que te puede producir un cortocircuito, ¿vale? Por lo que reduces las pérdidas en transmisión, pero tienes que aumentar las protecciones que le metas a tu sistema. ¿Sí? Por eso las torres de transmisión son tan grandes, por eso las líneas están tan separadas, por eso tienen los aislantes tan grandes, etcétera. ¿Sí? No sé si han visto luego, fíjense en unas líneas de transmisión donde hay un transformador y hay como un pequeño anillo, ¿sí? A veces como color mate, a veces como blanquiento, ¿sí? Es más o menos así, digo anillo. Ajá, más o menos se van manejando así. Oh, ¿Sí, sí los han visto? Ah, Simón. Ajá. Y sí, luego sí, creo que vienen sí, así, profe. y así se va, ¿no? Esas cosas son aislantes de voltaje para que no se Ah, produzcan son arcos como eléctricos. disquillos, ¿no? Ajá, Algo así. sí, sí, como esos disquitos. Ajá. Esas madres son los respectivos aislantes para que no se produzcan estos respectivos arcos eléctricos. Si se rompe uno, ¿qué ocurre? Tiene una salida el voltaje por el cual puede hacer el arco, ¿sí? Si tú tienes dos cables y digamos que aquí está esa cosita y aquí está esta cosita y luego esta se rompe, se genera por los voltajes, por la velocidad. Recordemos que el voltaje es la velocidad, entonces el aire ya no es suficiente aislante y genera su respectivo arco que puede hacer el corto. ¿Sale? Va, va. Entonces, por eso. Ganas respecto a las pérdidas, pero aumentas protección. Igual, sigue siendo mejor eso a las pérdidas, ¿verdad? Pero pues sí, es importante estar en consideración con ese detalle. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, nada más para que sepan, es bien curioso este hecho. Cada uno de estos discos que le vas añadiendo tiene, digamos, una resistividad de aislante. Bueno, ¿cómo se le dice cuando aísla? Se me fue el nombre. Porque no es resistividad, ¿qué es? Bueno, tiene la capacidad de aislar aproximadamente
1000 volts. Entonces, si tú quieres saber aproximadamente cuánto voltaje trae una línea de transmisión, cuentas los discos. Entonces, por ejemplo, si este tiene 3 discos, cada una es aproximada para 1000 volts. Entonces, aproximadamente esa línea de transmisión maneja 3000 volts. Es algo como muy... a mí se me hace curioso. ¿Sale? Bueno, si no hay ninguna pregunta al respecto, pues fuga. Ahí nos veremos el Profe, ahí día le encargo la lunes. clase, profa. Híjole, pero ¿qué tal el desayunito, Hijo eso. Pues va, ahí te la sube el ratillo. Ya dijo. Arre. Oiga, profe, yo tengo una duda en un signo. ¿En dónde? Mira, mire, súbale hasta arriba, por favor. Ahí donde hizo lo primerito. Donde sacó la primera PA. Ujú, Ahí. Ah, no, sí le puso al menos, ¿verdad? Al coseno. sí, ¿Se lo puso después o qué? sí, se lo puse después, pero en el cálculo es igual. Ah, sí, es que eso me sacó de onda porque cuando volvió a sacar algo así hasta abajo, Ajá. pues le puso el signo y dije, ah, caray. No, sí, 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 Gracias. sí. Sí, pues va. Gracias, profe. No, ¿de qué? Pues hecho. Entonces, si no hay preguntas, que tengan bonito fin. Nos vemos el lunes para empezar a hacer análisis con lo que sería un arreglo en delta. Ya dijo. Va. Pues gracias. Cuídense mucho, por favor. Ah, ¿qué pasó, Miguel? Ah, bueno, aquí ya tengo la grabación.